Sí. Sí, ahora. Si le pones en modo presentación, Sí. Mejor. Ahora sí, ahora lo pongo. ¿Se ve bien? No, Gaby, tenés que poner en modo... Ahí está. Lo puse, pero... Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, empezamos. Adelante. Buenas tardes, nosotros somos el grupo TEJA de la Comisión 3, mi nombre es Oviedo Gabriela y junto con mi compañera Rivero María Angélica vamos a hablar de las estructuras anatómicas y histológicas de las plantas y su digestibilidad. Vamos a hablar de los forrajes que son productos de origen vegetal, voluminosos o groseros por su bajo peso por unidad de volumen. Estos pertenecen al grupo de alimentos fibrosos, es decir que tienen más del 18% de fibra bruta. Y como habíamos visto antes, según la clasificación internacional, podríamos tener fibrosos secos, pasturas frescas o verdes y sirajes o ensilados. Estos van a tener una pared celular de composición variable que contienen lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina, sílice y otros componentes en cantidades menores. La lignina está asociada estrechamente a los carbohidratos de la pared, con los que van a formar complejos que dificultan la acción enzimática y por lo tanto van a disminuir la digestibilidad. El contenido celular va a estar compuesto por proteínas, minerales, vitaminas y es variable dentro y entre las especies, además de otros componentes como ácidos orgánicos, azúcares, fructosanos, etc. Dentro de las pasturas frescas o verdes, se pueden clasificar en naturales y cultivadas o implantadas, y también en anuales y perennes. Dentro de esto, las familias más importantes son las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas tenemos unas 5.000 especies aproximadamente, son monocotiledonas y se dividen a su vez en C3, que son las templadas, y que se encuentran mayormente en el sur del país, aunque hay algunas en esta zona, y tiene una temperatura óptima de 20 a 25 grados, cuya estación del año es primavera y otoño. Además presenta una estructura de tipo festucoide, y la mayoría de estas C3 tienen una alta digestibilidad del 82 al 84% y además maduran a una tasa menor, por lo tanto van a tener un descenso de la calidad más lentamente. Y con respecto a las C4, que también se denominan tropicales o megatérmicas, son de estructura panicoides, se encuentran en esta zona y crecen activamente en el verano, para lo que requieren una temperatura de 30 a 35 grados aproximadamente y un descenso de la temperatura a 10 grados, ya no crecen. La mayoría de las C4 tienen una digestibilidad media de 65 a 70% y muy pocas tienen digestibilidad mayor al 70%. Y con respecto a las leguminosas, vamos a tener 14.000 especies aproximadamente, son dicotiledonas y en este caso no se dividen en C3 y C4, pero sí algunas van a estar más adaptadas a los climas tropicales y otros a los climas templados. En cuanto a su estructura, estas son más parecidas a las gramíneas C3. Con respecto a los grupos de plantas de estación del año, las herbáceas van a presentar un mayor contenido celular, luego le siguen las arbustivas y por último los zácates. En invierno los arbustos siempre verdes son más altos en contenido celular, pero a su vez tienen una alta concentración de compuestos secundarios como los taninos y los aceites, que hacen que disminuya la calidad. Estas de crecimiento invernal o templado tienen mayor digestibilidad y mayor contenido de proteína bruta, pero también van a estar influidos por la temperatura y el contenido de la fibra. Dentro de para nombrar algunos ejemplos de gramíneas, tenemos los cereales, como la avena, que se utiliza sobre todo en invierno, trigo, sorgo, entre otras. Las forrajeras, como la avena, la cebadilla criolla, el pasto ovillo, el ryegrass, que son gramíneas C3. Y también podemos tener algunos ejemplos de C4, como el pasto bermuda, el sorgo forrajero, entre otros.
También hay algunas industriales, como la caña de azúcar, que derivan de la destilería o maltería. Con respecto a la morfología de las gramíneas, como toda planta tiene su estructura, una raíz, un tallo y las hojas. En cuanto a las raíces, pueden ser, tenemos dos sistemas, las embrionales o seminales, que van a tener su origen en la radícula del embrión, y las caulinares o adventicias, que van a reemplazar a las raíces embrionales, y estas son más numerosas, como se pueden observar en la foto, y le dan un aspecto, esta gran cantidad, que como modo de cabellera, por lo que así se las denomina a este tipo de gramíneas. Y en cuanto al tallo, pueden ser aéreos, por ejemplo, como se ve en la foto, el erecto, que es el que se encuentra en la mayoría de las especies forrajeras y los cereales. Puede ser decumbente, radicante, estolonífero, y a su vez también, los aéreos son los que se encuentran por encima de la superficie del suelo, y los subterráneos los que se encuentran por debajo, donde tenemos ejemplos como rizomas o bulbos. Estos tallos van a estar compuestos por nudos y entrenudos, y los entrenudos pueden clasificarse según las secciones: cilíndricos, como lo de los cereales, o comprimidos, como lo del pastobillo, y según la consistencia también pueden ser herbáceos, subleñosos o semileñosos, y leñosos, que por lo general no hay gramíneas leñosas. Los leñosos van a tener mayor cantidad de corteza, van a ser más espesas y más difíciles de degradarse. Las fibras, los forrajes tropicales, una de las diferencias entre la C3 y la C4 va a ser la digestibilidad de los componentes de sus paredes celulares, que es lo que determina una diferencia en el valor nutritivo entre ambas. En cuanto al proceso de la fotosíntesis, las hojas de los pastos tropicales, C4, van a contener en su estructura un número menor de células mesófilas y un número mayor de células epidérmicas de tejido vascular y esclerénquima, donde la celulosa tiende a acumularse conforme avanza el estadio fenológico de la planta. Por lo tanto, esto le va a dar a los pastos tropicales una menor digestibilidad en comparación de las C3. En cuanto a las hojas, los pastos tropicales van a tener un 25% menos de digestibilidad en sus tejidos que los pastos de climas templados, y la lignina va a estar más concentrada en los pastos tropicales que en los pastos C4, por lo que los tropicales van a tener menos digestibilidad, porque esa lignina es prácticamente no degradable. Y acá, a modo de resumen, un cuadro sobre los tipos de hojas entre C3 y C4 en un mismo estadio fenológico, y, por ejemplo, para destacar la pared celular, que va a tener mayor contenido, que tiene mucha fibra. En el caso de la C3 es baja y es alta en C4. Lo mismo con la lignina, como leí recién, y la concentración de proteína bruta va a ser alta en C3, o sea, va a tener mayor contenido celular y mayor valor nutritivo por eso, que la C4, que tiene una digestibilidad, que tiene una concentración de proteína media a baja. Ahora va a hablar mi compañera, pero yo tengo que dejar de presentar pantalla para poder cerrar mi micrófono y que no acople. Vos podés cerrar tu micrófono y ella sigue. Ahí cierro. Te espero, Gaby. Sí, ahí está la presentación, pueden seguir. Pues, lo que pasa es que no sé si va a poder cambiar por eso. ¿No? ¿Ya estás, Gaby? Sí, ella va a poder cambiar, si no. Bueno, yo voy a hablar, buenas tardes, voy a hablar de las leguminosas y algo de las gramíneas, unas características. Las leguminosas son pertenecientes a la familia Dicotiledona. Tienen la característica de formar nódulos en sus raíces que, como resultado de una interacción entre las plantas y las bacterias del género Rhizobium, tienen la capacidad de tomar y fijar el nitrógeno atmosférico y lo almacenan en las hojas en forma de proteínas. Ayudan a la fertilidad del suelo, ya que ese nitrógeno que captan de la atmósfera lo incorporan al suelo. También producen una legumbre, vaina, como fruto, en la que se alojan en su interior las semillas. Contienen alrededor de 14 a 32% de proteínas en las hojas y en las semillas más del 30% de proteínas. Sostienen estos niveles de proteínas en épocas de seca también. Presentan bajos niveles de fibra, lo cual implica una alta digestibilidad que es aprovechable para el animal. También tienen un alto consumo voluntario y tienen una digestibilidad variable.
pueden permanecer verdes en épocas de seca, tienen un alto contenido de lípidos en las semillas, son ricas en calcio, en fósforo, en vitamina D y en vitamina B, a diferencia de las gramíneas. En general, presentan una digestibilidad, tanto las templadas de un 61% y las tropicales de un 56%. Hay que recordar que la digestibilidad está condicionada por el estadio fenológico de la planta y a su vez por la composición química de la misma. En cuanto al tipo de hojas, podemos clasificarlas en pinnaticompuestas o palmaticompuestas. Las pinnaticompuestas son las cuales sus folios salen a lo largo del raquis en forma de peine. A su vez, estas pueden ser imparimpinadas o parimpinadas. Ahí se observa una imagen. Dentro de las palmaticompuestas, los folios surgen del ápice de peciolo y pueden tener hojas, que pueden ser trifoliadas o pueden ser simples o reducidas a filodios. En cuanto a la raíz, tiene una raíz principal que puede profundizar hasta 2 metros. También tiene un sistema secundario absorbente, que es un conjunto ramificado de raíces que está muy lignificado, que permite a la planta aprovechar el nitrógeno del aire, fijarlo al suelo, realizando así una fertilización directa. En cuanto a la ultraestructura anatómica de las especies forrajeras, decimos que la estructura de la planta está relacionada con el efecto físico de la reducción del tamaño de las partículas durante la masticación, y por lo tanto va a afectar al consumo. La fracción que es potencialmente no degradable está compuesta por tejidos que son más lignificados, como la esclerénquima y xilema. En cuanto a la ultraestructura de las leguminosas forrajeras, las hojas tienen pocas células del tejido epidérmico y vascular, xilema y floema, y gran cantidad de células empalizadas del mesófilo. Estas tienen clorofila y son muy activas a la fotosíntesis, contienen muchos nutrientes. Sus paredes celulares son delgadas, las cuales son fácilmente digeridas por microorganismos ruminales. En cambio, las células de la epidermis y de los heces vasculares tienen paredes celulares que son más engrosadas y son más resistentes a la digestión. También hay hojas de algunas especies que son cultivares que tienen una alta concentración de taninos, lo cual disminuye la degradación de proteínas, por ejemplo. En plantas jóvenes, los tallos pueden ser altamente degradables, pero a medida que maduran o que avanzan en su estadio fenológico, disminuyen la digestibilidad. Hay hojas de leguminosas de zonas cálidas y frías que tienen una alta proporción de células de mesófilas, las cuales son degradadas más fácilmente. A continuación, tenemos un cuadro comparativo, que nos muestra las principales especies forrajeras, tanto de leguminosas como gramíneas. Está dividido en la persistencia, con las cuales pueden ser anuales o perennes, la época de crecimiento. Dentro de las anuales pueden ser invernales o estivales, dentro de las perennes, otoño, invierno, primaveral, primavera, otoño, estival. Y damos por ejemplo una leguminosa como la alfalfa, que es perenne, que crece en primavera, su mayor producción es en verano. Otro tipo de leguminosa como el trébol rojo, que tiene un crecimiento otoño-invierno primaveral. Algunas de las gramíneas, por ejemplo, anuales invernales como la avena, la cebada, el centeno, o anuales estivales como el maíz, el sorgo forrajero, la moa. Perennes, otoño-invierno primaveral como el ryegrass o cebadillo, primavera estivo-otoñal como el Ganton panic. En cuanto a la estructura de las gramíneas forrajeras, decimos que los tallos tienen un parénquima que se degrada pobremente, contribuye a la estructura rígida. En cambio, podemos decir que las leguminosas, el tallo se degrada casi totalmente. Hay especies de gramíneas que tienen una mayor digestibilidad y generalmente van a estar asociadas a un menor número de células estructurales o que tienen una tasa de degradación más rápida del mesófilo y colénquima. Los tejidos de las especies de gramíneas forrajeras los podemos agrupar de acuerdo a su degradación en tejidos que son rápidamente degradables, como el mesófilo y floema, tejidos que son lentamente degradables, como la epidermis y envolturas de las heces vasculares, y tejidos no degradables, como el esclerénquima y heces vasculares que están lignificados. Muchas gracias por su atención. Y ahí se presenta la bibliografía. Bien. Los participantes son todos los que están en el Word. Son integrantes del grupo. Simplemente. Sí, doctor, hubo mucha participación.
¿Todos ellos participaron? Sí, sí. Bueno. El siguiente grupo, después discutimos juntos los dos. Sería el 2B, que es el mismo tema. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tienen que Nuestra dejar, compañera Florencia va a presentar la pantalla. tienen que dejar de compartir el grupo anterior. Para que puedan compartir ustedes. Sí. Ay, ya saqué ya la verificación. Bien. Compartan nomás la pantalla. Flor, ¿Cómo figura el título de del archivo de PowerPoint? gramíneas y leguminosas completo posta. A la puta. Olvidaron de poner más grupos. Vamos a cambiarle el nombre. Grupo. Entonces, 2B era, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a ver si hay posta o no. Es que lo modificamos mucho por eso. ¿Mandaron un Word también o no? Sí, de la lista del grupo completo, digamos. La lista nomás. Y entre paréntesis le aclaramos qué aportó cada alumno, cada compañero del grupo. ¿Me decís cómo se llama? Nutrición 2020, comisión número 2, grupo B, nuevo. Hay algunos que están sin, eso no participaron. Están sin aporte. ¿Sí? Para que yo entienda simplemente. Sí, ¿De acuerdo? Adelante. bueno, mi nombre es Noelia Jiménez y voy a exponer junto a mi compañero de la Cruz, Juan Pablo, la relación entre la estructura anatómica e histológica de las plantas y su digestibilidad. Cambia. Las gramíneas y leguminosas, como alimentos en la producción animal, son categorizadas como forrajes. Precisamente pasturas frescas. Estas son fáciles de diferenciar entre ellas por sus hojas y algunas otras características. Tienen alto porcentaje de fibra bruta, mayor al 18%. Puedes cambiar. Para empezar, las gramíneas son vulgarmente llamadas pastos o gramas o gramillas también, y son usadas para cubrir las necesidades energéticas del animal en forma de fibra, almidón o azúcares simples. Son grandes productoras de materia seca por hectárea y su porcentaje de proteínas es de mediano a bajo, dependiendo de la especie de la gramínea y el ciclo de crecimiento del planta. Como morfología constan de una raíz, tallo, hojas, flores y frutos en cierta época del año. Son plantas monocotiledóneas, es decir, que la semilla va a presentar un solo cotiledón o una sola hoja embrionaria, que es la que se ve cuando emerge de la tierra. Son anuales o perennes, como decían mis compañeros, que es decir, que florecen y mueren al primer año las anuales, y las perennes son aquellas que florecen repetidamente. Las raíces, ¿pueden cambiar? Ahí está. El sistema radicular de las gramíneas es adventicio. Quiere decir que desprenden raíces laterales que pueden salir de
de los tallos o de la raíz. Tienen el tallo algunas aéreas y otras subterráneas, o también llamados rizomas, que son tallos que se desprenden de la raíz. Según su sección, el tallo pueden ser cilíndricos o comprimidos, y según su consistencia, herbáceo. Bien, histológicamente, a las gramíneas se las agrupa en dos grupos. La de clima templado, que son las C3, y las de clima cálido, las C4. Las de clima templado tienen más células en su parénquima, lo que hace que tengan mayor contenido celular, y esto hace que aumenten su digestibilidad, es decir, que son más digestibles, tienen un 80 o un 85% de digestibilidad para el animal. Como ejemplo tenemos la cebadilla, el pasto llorón, y hay más adelante. Y las C4, o las megatérmicas, son las que toleran más radiaciones directas, y eso hace que tengan una mayor capacidad fotosintética, por eso son C4. Al crecer en radiaciones altas, producen más pared celular, es decir, tienen más estructura, su tallo tiene más estructura, y eso lo hace menos digestible para el animal. Siguiente. Acá tenemos la digestibilidad de las gramíneas. Varía según el ciclo de crecimiento de las plantas. Cuanto son más jóvenes, o sea, son más palatables y más digestibles para los rumiantes. O también puede variar según la misma planta. Las hojas son más digestibles que los tallos. Bien, acá está en este cuadro, está resumido lo que veníamos hablando. Así que la siguiente nomás. Según la producción, las gramíneas podemos dividirlas en cereales, que tenemos ahí avena, cebada, trigo, sorgo, conífero. Y como forrajeras, el sorgo forrajero, cebadilla, festuca, pastobillo, raigras. Bueno, ahora me toca lo que es la leguminosa. Bueno, las leguminosas desde el punto de vista nutritivo son superiores en el contenido de nitrógeno y de minerales, y también por el contenido de proteínas, que tiene una alta calidad. Y además que tiene una capacidad de ser beneficiosa para el suelo, ya que fijan nutrientes del ambiente y lo proporcionan al suelo, sería como en el caso de lo que es el nitrógeno. Sus concentraciones de fibra son bajas, lo que le permite una apreciación mayor del alimento, por eso tiene una alta digestibilidad, y en cuanto a su composición proteica, es mayor en sus semillas que en sus hojas. La morfología de las leguminosas no muestran una uniformidad típica, como sería que caracterizan a las gramíneas, ya que se clasifican, no sé, tienen tallo hoja y tallo de las leguminosas. La hoja es un órgano lateral que brota de lo que es el tallo de manera exógena, y en general lleva una yema por encima de ella justamente. Generalmente son alternas, a veces opuestas, estipuladas o no, pecioladas o sésiles. Estas hojas se pueden clasificar en simple o compuesto. La siguiente. Bueno, ahí tenemos que las compuestas pueden ser pinnaticompuestas, que los foliolos salen en forma de peine de lo que es el raquis, que ahí están las tres que están en la parte superior. Y después tenemos las palmaticompuestas, que los foliolos salen del peciolo común, que serían las hojas trifoliadas, o también se llaman digitadas.
que serían las que están debajo de las 3. Después tenemos el sistema de raíces, tenemos una raíz principal, que es pivotante, significada y se encuentra muy en la profundidad y puede llegar hasta los 2 metros, creo yo que era. Y después tenemos un sistema secundario, que es absorbente, profuso, ramificado, y se asocia simbióticamente con lo que son las bacterias del suelo, el rizobio, que esas son las que se encargan de devolver el nitrógeno al suelo. La siguiente. Bueno, la morfología de las leguminosas, pratense, que estos crecen generalmente en los prados, se caracteriza por tener hojas compuestas con un variable número de foliolos, y dichas hojas están formadas por un raquis, del cual brotan los foliolos. Dichos foliolos pueden ser dentados, enteros o aserrados, y presentar una gran variedad de formas, elípticas, romboides, oblongadas, lanceoladas, etc. Además que las leguminosas pratenses, sus tallos suelen ser herbáceos, si se lignifican en la base, y si son todos leñosos, son excepcionalmente arbustivos. Generalmente son macizos y presentan huecos en algunas ocasiones. Presentan secciones cuadrangulares, a veces aladas, con superficies lampiñadas o con vellosidades. Estas plantas, volverle para atrás otra vez un poquito. Bueno, estas plantas tienen partes ascendentes o erectas, pero también encontramos los tallos postrados. Estos liníferos, si tienen raíces, si tienen nudo en las raíces. La siguiente. Bueno, las características de estas leguminosas es que tienen un alto contenido en proteína, mayor a otros forrajes. Son abonos verdes que mejoran las condiciones químicas y físicas del suelo. Tiene un alto consumo voluntario y una digestibilidad que aumenta a la digestibilidad de otros forrajes que se le asocia con las leguminosas. Tienden a permanecer verdes durante épocas de seca. Alto contenido de lípidos, generalmente se encuentran en las semillas. Son ricos en calcio y su contenido de fósforo es mayor que las gramíneas, y son ricas en vitamina D, y en el contenido de vitamina B es mayor que en el contenido de los venos ordinarios de las gramíneas. Bueno, la siguiente no. La morfología. Bueno, esa es una clasificación que ahí nombraron a varias. ¿Por qué no va a la anterior, que es lo más importante que tiene que hablar? ¿Cómo? ¿Por qué no vas ahí, la histología? Porque Bueno, eso tiene implicancia nutricional. Claro. O otro de interés más botánico que nutricional. Bueno, presentan células vasculares con paredes engrosadas y que son más resistentes a lo que sería la digestión. Sus células además son ricos en sustratos nutritivos y que son fácilmente digeridas por los rumiantes, tienen por eso la alta digestibilidad que presentaba. Y eso es lo que no. La siguiente. Bueno, esos son los ejemplos de las diferentes leguminosas que podríamos llegar a encontrar, según si tiene una alta calidad o de calidad más baja. Y bueno, lo que más conozco, lo que más me nombraron, por lo menos buscando, fueron lo que sería el trébol rojo, el trébol blanco. También me nombraron lo que es la alfalfa, el lotus, también me nombraron, pero eso es una leguminosa que se utiliza más a nivel de lo que es el sur de la Argentina. La siguiente. La digestibilidad de las leguminosas, bueno, esto ya lo dije, que se dividían también en templadas y tropicales. Al dividirlas en templadas y tropicales, las templadas van a presentar una mayor digestibilidad, mientras que las tropicales van a tener una degradabilidad baja. La digestibilidad de los tallos de las leguminosas es menor que en el caso de las gramíneas, y las leguminosas tropicales poseen un valor más alto de lignina cruda y de proteína,
y menor contenido de lo que es pared celular que las gramíneas tropicales. A su vez, mayor contenido de lignina cruda y de proteína. Que en el caso de lo que serían las leguminosas templadas. El contenido de lignina cruda es elevado por la presencia de los taninos, y generalmente presentan la mayoría de las leguminosas tropicales, por eso es que tiene la baja degradabilidad. La siguiente. Y bueno, acá hay una diferencia de la composición química entre gramíneas y leguminosas, basándose, por ejemplo, en lo que es la materia seca, que las gramíneas va a presentar un óptimo de 25,1, mientras que la leguminosa tiene un 26,8. Lo mismo pasa con lo que es la proteína cruda, que hay menor en las gramíneas, que es de 14,6, mientras que en las leguminosas de 22,6. Después de la pared celular, lo mismo, hay mayor en lo que es las gramíneas, de 54,9 y de 45,7 en las leguminosas. Después la concentración de lignina en las gramíneas es menor, mientras que en las leguminosas presenta mayor concentración, mayor la composición. La siguiente. Eso es todo. Bueno, terminar, no saque tu presentación, dejarla ahí un ratito. Terminaron los dos grupos que tenían este mismo tema. Si hay preguntas de los presentes, háganla, comentarios, etcétera. A ver, acá hay alguien que se llama Nicolás, no puedo ver el nombre. Nicolás bueno, no me deja ver el nombre. Bueno. Antonio Gómez Rina, sí. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Estás participando? Puedes preguntar, no tenés micrófono, puedes preguntar por el chat. Siempre te veo, pero no te suelo escuchar mucho. Bueno, no tiene pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? Que no tiene pregunta es porque sabe todo. Primero le voy a hacer ya antes que me olvide, unos comentarios generales que se viene viendo ya. Traten de concentrarse en la consigna, en el tema que se le da. No pongan cosas que ustedes no entiendan, que no puedan explicar. Esto en general para todas las presentaciones, porque queda muy mal por ahí que uno esté mostrando algo y que alguien le pregunte y diga, no sé, porque no puedo, o empiece a guitarrear, digamos, porque no entiendo. Así cuiden que lo que pongan sean lo que se entiende y lo relevante para el tema. Traten de resumir, no copiar todo lo que encuentran, sino resuman, sáquenle un extracto de eso. Fíjense que en este tema era para lucirse con la estructura anatómica y histológica. Ustedes tenían ahí, por ejemplo, en el tallo de la última presentación, el tallo de la leguminosa tiene más lignina que el tallo de la gramínea. Eso merece una aplicación. Se tiene que preguntar por qué, digamos. Y el tallo de la leguminosa es generalmente menos digestible que el de las gramíneas, a pesar de que la planta tomada como tal es más digestible las leguminosas que las gramíneas. Lo que pasa es que esa diferencia grande está en la hoja. El tallo de las leguminosas generalmente es la presencia de mucho tallo es indicador de mala calidad. Si ustedes recuerdan, alguna vez vieron un fardo de alfalfa, van a ver que un tallo que tiene mucho palo, como se dice en el campo, es porque tiene poca hoja. Entonces, lo que tienen ahí es más leña, más leñoso que herbáceo, que es lo que tiene la hoja. Entonces, ahí, por ejemplo, en la anatomía de la planta pueden hablar de eso, y en la histología con más razón, es decir, los distintos tejidos
tienen distintas digestibilidades. Es decir, tienen como para lucirse con el material que tienen, usándolo un poco mejor y deteniéndose en aquellos temas que son los que realmente interesan. Es decir, todo es interesante, pero en otro contexto, digamos, la clasificación botánica, etcétera, no deja de ser interesante, pero ya lo dieron en las generalidades. Ustedes al mirarla, son 8 grupos, mirando las consignas de los otros grupos se dan cuenta en dónde tienen que hacer énfasis. Y hay que ser hábil en eso, porque esto no es solo para que ustedes, para torturar lo que busquen en Google y corten y peguen, digamos, sino que se le puede dar una clase y sacamos las mismas conclusiones, pero la participación de esta también va en que ustedes se entrenen en presentar material, desde la selección del material, que quede claro lo que quieren decir, ¿sí? Y hagan una especie de cierre con algunas conclusiones, porque el tiempo es corto, entonces hay que presentar lo esencial y tratar de concluir, es decir, que me deje un mensaje, ¿sí? Para que me quede, digamos, grabado ese mensaje. Ver también los tiempos. No se crean que yo le estoy retando, sino le estoy dando indicaciones. Yo hablo así nomás, ese es el problema. Ver los tiempos, tratar de cumplir los tiempos asignados. 12 minutos es más que suficiente para pasar un mensaje. Y bueno, y ahí hay cuestiones como, por ejemplo, insistir mucho en materia seca, por ejemplo, no tiene mucho sentido porque, bueno, eso depende del estadio de la planta. La LDA que dice ahí, para que ustedes, por si alguno vio y no sé, ¿podés volver para atrás un poquito? En esta presentación. Ahí, ¿viste que dice lignina LDA? ¿Qué será eso? La lignina es detergente ácido. Y fíjense que hay mucho más lignina en la leguminosa que en la gramínea. Por suerte esa lignina está restringida al tallo. Mayormente está en el tallo. ¿Sí? Y ahí en materia seca, que te tuviste un poco, para que me olvide tu nombre, no lo toma con una crítica personal, sino, viste que son números muy parecidos, es decir, que no merece detenerse ahí. Sí en proteína bruta, ¿sí? Pared celular y eventualmente digestibilidad, en qué repercute en la digestibilidad. Esas son cuestiones que hay que procesar un poco el material que van encontrando para poner lo más relevante. Todos los grupos se están preocupando de poner mucho material, pero eso todavía se puede seleccionar y achicar un poco y dejar lo más relevante, como dije recién. Respecto a a algo que pasó hoy de las leguminosas, hablaron del trébol de olor, que es el Melilotus, y citaron la cumarina. La cumarina es un anticoagulante, pero se produce cuando uno hace el heno del trébol de olor, o el Melilotus, no en la planta. Sí es cierto lo que dijeron de que tolera pHs altos y terrenos más salinos, y eso justamente lo hace, si lo asocian con lo que vimos de minerales, yo les había dicho que en esas condiciones, y especialmente esa planta, absorbe mucho molibdeno, y esto hace que en mucha pastura de Melilotus se produzca una deficiencia de cobre secundaria. Es decir, todas cosas que tienen que ver con la nutrición son más relevantes para nosotros. Y en una presentación, creo que fue la anterior, hablaron de zacates. ¿Qué es el zacates? El zacate. Son pastos, por ejemplo, el césped.
el césped. ¿Y vos decís sacate por el césped de tu casa? ¿O de la casa de cualquiera? No, pero como fijé qué significaba, dejé, además yo no hice el power y, o sea, como yo entendía, igual lo dejé ahí. Ah, por eso digo, tratan de usar... Como hice, la verdad que yo iba a explicar eso, porque pensé que era una palabra que por ahí algunos no la van a conocer y si me preguntaban yo después sabía para explicar, pero en el momento no, o sea, no me di cuenta nomás que pasé de largo, pero si yo lo iba a decir en eso. Está bien, no es para que tomen actitud defensiva, yo estoy haciendo algunas cosas para ejemplificarle. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una presentación para productores, para ganaderos, y le dicen esa palabra que ellos no están habituados, se van a quedar unos segundos pensando en qué me quiso decir y se pierden lo que viene después. Se pierden en la presentación. Porque quedaron pensando, lo que vienen atendiendo por lo menos la presentación, quedaron pensando, ¿qué será eso? No sé si me explico. En cambio, si le dicen césped, bueno, todos sabemos qué es césped. Y así hay muchas palabras que son más técnicas todavía, que por ahí nosotros caemos en la tentación de usarlas en audiencias que no son académicas, que son más de productores, gente de campo y demás, que hay que situarse en esa... aprovecho esta palabra para pasarle ese mensaje simplemente. En un ambiente académico sí podemos usar lo más técnico posible, mejor, todos sabemos de lo que estamos hablando. Abreviamos de esa manera palabras, en vez de decir inflamación del estómago, decimos gastritis. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una gastritis. A eso me refiero, es decir, son distintos audiencias, ¿no? Simplemente son indicaciones, no lo tomen personalmente. Tengo que elegir algunos ejemplos y algunos se pueden sentir tocados, pero no es esa la idea, ¿no? No sé si me hice entender un poco en estos comentarios generales. Ahora sí me gustaría que la gente participe y pregunte un poco más de lo que estamos hablando, de lo que están presentando ustedes. Mientras se acomoda el otro grupo, le hago un anuncio ya porque me hicieron acordar. El martes vamos a tener un quizzes, ¿sí? Ahí ya le va a pasar al grupo del WhatsApp de alumnos. Martín le va a pasar los temas que entran, pues no los tengo en la cabeza todos ahora. Bien, si no hay preguntas, vamos al 4A, grupo 4A. Hola, doctor. Sí, doctor, acá. Somos nosotros. Bien, ya te... Ahí voy a poner el veo Power. bien. Decime cómo se llama tu Power. Se llama Trabajo Práctico Grupal 4A. Trabajo práctico grupo 4A. Y pasaste también un... Sí, pasamos el Word y el PowerPoint. En ambos igual está la lista de los que participaron. Ah, en los dos, bueno, entonces no necesito abrir. ¿En el PowerPoint tenés la lista entonces? Sí, también al final. Bueno. Adelante. La consigna era gramínea C3 y C4, diferencia en consumo voluntario y valor nutritivo, entre paréntesis calidad. Ejemplos. Sí. Ahí empieza. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, escucha bien. Ah, sí. Bueno, nosotros somos de la Comisión 4 y vamos a representar al grupo 4A. Mi compañera Mayra Sandoval se va a encargar de la segunda parte del Power. Yo me llamo Florencia Silva y me encargo de la primera parte. Nos tocó gramínea C3 y C4, diferencias en consumo voluntario y valor nutritivo. Tenemos que las gramíneas o poáceas van a ser vulgarmente conocidas como pastos o gramas.
Crecen en todo tipo de ambientes con diferentes exigencias en cuanto al agua, fertilidad del suelo y temperaturas. Son pensadas en la dieta del animal para cubrir sus necesidades energéticas, ya sea en forma de fibra, almidón o azúcares más simples. Son grandes productoras de materia seca por hectárea. Así, las C4 van a ser más productoras, digamos, que las C3. Bueno, tenemos los pastos, las C3, que son pastos de climas templados, como por ejemplo la papa, el trigo, el tomate, la avena, el pastobillo. Y tenemos que los ambientes templados en Argentina son Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos, este de Córdoba y noreste de La Pampa. En cuanto a la C4, son pastos de climas calientes, como por ejemplo el maíz, la caña de azúcar, sorgo, pasto de Bermuda y brachiaria. Estos ambientes tropicales en Argentina van a ser el norte de Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa también. Tenemos que al principio de la estación de crecimiento, los pastos, particularmente las especies de clima templado, que son las C3, tienen un contenido muy elevado de agua y un exceso de proteína para los animales rumiantes. El resultado de esto puede ser que los animales padezcan diarrea y debido al bajo contenido de materia seca, pueden tener una dificultad para obtener el máximo consumo de energía. Sin embargo, las plantas maduras y decoloradas van a presentar una baja energía, proteínas digeribles, glúcidos, minerales y carotenos. Generalmente, los pastos de climas templados maduran a una velocidad más lenta y su calidad se deteriora en forma menos rápida que los pastos de climas cálidos. Los pastos jóvenes, suculentos, tienen generalmente una buena aceptabilidad, pero esta disminuye en la mayoría de las especies a medida que las plantas maduran, y la mayoría de los animales se van a poner a comer las inflorescencias de muchas de las especies de estos pastos. Así tenemos que el consumo voluntario lo vamos a definir como la cantidad de materia seca consumida cada día cuando a los animales se les ofrece alimento en exceso. La NRC señala que el consumo voluntario se debe conocer para poder determinar la proporción de sus requerimientos que pueden ser cubiertos vía forrajes de baja calidad, y así la cantidad de concentrado suplementario necesario por día puede ser calculado. La costumbre o experiencia, continuando con el tema de consumo voluntario, digamos, para pastorear y consumir algún forraje también puede afectar a este consumo voluntario. Distel concluyó que las limitaciones sobre el consumo de forraje de baja calidad impuestas por los niveles altos de fibra y bajos de proteína pueden ser atenuados por medio de la exposición de los animales a estos forrajes a temprana edad, para crear una adaptación e inclusive preferencia por forrajes fibrosos en los animales en pastoreo. Con respecto a la heterogeneidad de los forrajes, Minson resalta 4 aspectos. El primer aspecto va a ser la preferencia entre hojas y tallos. Las hojas son consumidas en mayor cantidad que los tallos, debido a que contienen menores niveles de fibra detergente neutra, fibra detergente ácida y lignina, y por ende van a presentar una menor resistencia al corte y a la masticación. Esto se acentúa en las praderas con pastos tropicales. Luego señaló el forraje verde versus el maduro, que la mayoría de las praderas van a contener pasto verde y material muerto, particularmente a final de la época de pastoreo, y este material generalmente es rechazado por los animales. El tercer aspecto que resalta es la diferencia entre las especies, que dentro de una pradera va a haber más de una especie forrajera, y esto es lo que le da la oportunidad al animal de seleccionar cuál desea consumir. Y por último, el grado de contaminación del forraje, que el consumo voluntario del forraje se va a ver deprimido cuando está contaminado con tierra, heces o material muerto. Por último tenemos a la estructura del canopeo, en donde tenemos a la densidad
la accesibilidad y la disponibilidad, como factores que influyen en el consumo voluntario. El efecto de la densidad del pastizal sobre los hábitos alimenticios y el consumo del alimento se aprecia cuando la disponibilidad elevada de forrajes reduce el tiempo de pastoreo, pero al mismo tiempo se produce un incremento en el tamaño del bocado. Esto es igual a un elevado consumo voluntario. Pero a medida que la disponibilidad del forraje va disminuyendo, el animal tendrá que incrementar el tiempo de pastoreo. Y así también, a medida que tiene menos forraje disponible, disminuye el tamaño de bocado y ahí se nota, digamos, una disminución marcada en el consumo voluntario. Bueno, yo soy Mayra Sandoval, me voy a encargar de la segunda parte del Power. Con respecto al valor nutritivo, lo definimos como la contribución de un alimento al contenido nutritivo de la dieta. ¿De qué va a depender este? De la cantidad de alimento que es digerido y absorbido y las cantidades de nutrientes esenciales que este alimento contenga. Dicho valor nutritivo puede ser afectado por diversos factores, por ejemplo, la especie, la fase del crecimiento, que es uno de los más importantes, el suelo y también el ambiente y sus variables climáticas. Con respecto a la especie, en zonas templadas, cuya pluviosidad presenta una distribución relativamente uniforme, el crecimiento y la maduración de las gramíneas es lento. Esto que nos permite que nosotros las utilicemos en las primeras fases de crecimiento, cuando el valor nutritivo es alto. En cambio, en climas cálidos, el crecimiento de las gramíneas es más rápido, lo que determina que los niveles de proteína y de fósforo desciendan hasta valores muy bajos, al tiempo que aumenta el contenido en fibra. Otro aspecto importante con respecto a las especies guarda relación con la anatomía de las hojas. En las gramíneas tropicales existe más cantidad de haces vasculares y por consiguiente más cantidad de lignina, estando las células mesófilas más densamente agrupadas que en las gramíneas templadas. Por ejemplo, en las gramíneas de las zonas tropicales, los espacios de aire intercelular representan un 3 al 12% del volumen de las hojas. En cambio, en las gramíneas de las zonas templadas representa un 10 al 35%. Esto nos aporta una mayor resistencia a la tracción en las gramíneas de las zonas tropicales y determina una menor degradación mecánica y microbiana en el rumen, que tenemos como consecuencia una menor digestibilidad de esas gramíneas tropicales y una ingestión voluntaria más baja. Con respecto a otro factor, es la fase del crecimiento. A medida que las plantas maduran, los tallos representan una cantidad creciente en la hierba, por lo que tienen una mayor influencia sobre la digestibilidad de la totalidad de las plantas. La maduración requiere una mayor cantidad de tejidos estructurales, los carbohidratos, y también de lignina. Esto conlleva a un descenso en el valor nutritivo. Otro aspecto importante es la digestibilidad de la materia seca, que en la hierba tierna de primavera llega a ser un 0,85, en cambio en los forrajes de invierno un 0,45. Con respecto a la relación hoja-tallo, en gramíneas muy jóvenes los tallos son más digestibles que las hojas, pero al progresar la maduración, la digestibilidad de las hojas desciende muy lentamente, en tanto que los tallos lo hace rápidamente. Por otra parte, el descenso de la digestibilidad en relación con la fase de crecimiento también se refleja en los valores de energía neta. Este valor de energía no solamente se debe a la baja digestibilidad, sino también al alto contenido en celulosa. Esta celulosa es un polisacárido que favorece la formación de ácido acético en el rumen. Este ácido puede tener una baja eficiencia de utilización para el crecimiento y el engorde. Otros factores que van a afectar también al valor nutritivo van a ser el suelo y el ambiente, que obviamente si son desfavorables van a representar un descenso en ese valor nutritivo, ya sea con inundaciones, sequías, un suelo compactado o que tenga deficiencias de nutrientes, de minerales, o también que se vaya a los extremos en pH, digamos. Y eso era nuestro power.
Acá están los representantes y eso es todo. Bien, pasamos al grupo restante y después discutimos todo el grupo junto. Sería el 1B el que me está faltando, que es el último. El mismo tema, gramíneas C3 y C4, diferencia en consumo voluntario y valor nutritivo, entre paréntesis calidad y ejemplo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ahí, junto con Adriana Sescato, vamos a presentar acá el tema. Bien. Bien. Recordando un poco lo que hablaron hoy nuestros compañeros del grupo 1A, 4E, en conjunto con lo que hicieron los del grupo 4A, tenemos que las gramíneas, comúnmente llamados pastos, forman una familia muy amplia de herbáceas, de una importancia económica que se van a repartir fundamentalmente por las Ahí se te condiciones ambientales. acopla el micrófono. Recién abrieron un micrófono que se acopla. Adri, ¿le podés cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Compartirlo o no sé, pues no sé. Ahí, a ver. Ahí se ve. Si pones modo presentación se ve mejor. Ahí está. Bien. Entonces, dijimos que estas herbáceas se van a repartir fundamentalmente por las condiciones ambientales, ya sea, por ejemplo, la temperatura y la pluviosidad del ambiente. En la zona templada, donde el crecimiento y maduración de las gramíneas es lento, nos va a permitir su uso en la primera fase del crecimiento, donde su valor nutritivo va a ser alto. Un alto contenido, por ejemplo, de proteína bruta y de fósforo. Ahí dejarle en ese adjetivo cuando le cambias. Con un clic del mouse cambia y con la flecha también. Entonces, en la zona templada vamos a tener un crecimiento y maduración de la gramínea lento, con alto contenido, alto valor nutritivo. Y en la zona de climas cálidos, las zonas tropicales, el crecimiento va a ser más rápido, lo que va a determinar que, por ejemplo, los niveles de proteína bruta y fosfato desciendan a niveles más bajos, al mismo tiempo que aumenta el contenido de fibra, como por ejemplo la fibra neurodetergente. Entonces, en una clasificación, podemos clasificar las especies en anuales y anuales o perennes. Que las perennes son la mayoría de las pasturas que buscamos para nuestra zona, la zona litoral. Y también podemos clasificarla en base a la temperatura, en estivales e invernales. Las estivales van a desarrollarse en un clima más cálido, mientras que las invernales en climas más frescos, más fríos. En nuestra región tenemos un clima subtropical, lo cual se diferencia a las especies que se adaptan a la mayoría del país. Sabemos que estas plantas, por medio de la fotosíntesis, consiguen transformar el agua y los minerales, junto con el dióxido de carbono y la energía lumínica, en carbohidratos. En base a la forma en que son formados los carbohidratos, vamos a tener tres formas de fijación del dióxido de carbono atmosférico en el ciclo fotosintético. Estas van a ser la C3, la C4 y la CAM, que agrupa las cactáceas, pero no poseen importancia. La diferencia entre estas especies, entre la especie C3 y C4, no solo va a radicar en cuánto carbono fijen, sino también en el uso del agua, y así como también en las temperaturas óptimas de germinación y de crecimiento. Estas adaptaciones de las especies en relación a su ambiente, finalmente nos van a dar la producción y la calidad del forraje. Pasar a la siguiente imagen, por favor, Adri. Bien.
La calidad entonces va a estar determinada por los estados fenológicos. En estadios vegetativos tienen su máxima calidad, ya que los tejidos van a presentar gran proporción de materia altamente digestible, dado que el equilibrio entre sus componentes de hemicelulosa y celulosa, que son la relación más digestible, junto con una escasa proporción de lignina, que va a ser menos digestible. Entonces, básicamente se va a deber la digestibilidad al equilibrio entre los componentes. A medida que las plantas van creciendo, se pierde su contenido celular y su pared se va a terminar engrosando. Y en consecuencia de esto, la proporción de proteínas va a ser menor y la lignina va a ser mayor. En el tema, en el caso de la C4, lo que va a conllevar a una disminución de la digestibilidad. Ahí podemos ver, por ejemplo, en la presentación, la diferencia que existe entre las gramíneas templadas, o C3, y las tropicales, o C4, y también la diferencia en cuanto a digestibilidad de materia seca. Porfa, ¿le puedes pasar la siguiente imagen? Bien. Las especies templadas, o las gramíneas C3, no se van a tener una mayor calidad en sus tejidos que las especies tropicales, o las subtropicales, que serían las plantas C4. Eso está relacionado con una menor proporción de fibra en su pared. Por lo tanto, las gramíneas C3 van a superar a las gramíneas C4 en cuanto a la calidad en todos los estadios fenológicos. Hablando en términos relativos, la planta C3 acumula menos materia seca comparada con la C4, que va a acumular gran cantidad de materia seca. Un ejemplo que puedo dar, en la acumulación por año o hectáreas, más o menos las gramíneas templadas, o C3, vamos a tener de 5 a 7 toneladas de materia seca. En el caso de las tropicales o subtropicales, o también llamadas C4, vamos a tener una acumulación por año por hectárea de 10 a 15 toneladas. Otra característica o diferencia es que las C3 van a tener un azúcar soluble como reserva que está disponible inmediatamente. En la C4 vamos a tener el almidón como hidrato de carbono de reserva, lo que se va a encontrar en menor proporción, a excepción de una gramínea C4 que tiene un azúcar soluble, por ejemplo la caña de azúcar. Bien, entonces este valor nutritivo en cuanto a las gramíneas, como en todas las pasturas, va a estar principalmente afectado por el estado fenológico de la planta, por el lugar en donde se desarrolla, donde crece, la temperatura ambiental y otras variables climáticas, ya sea la humedad, la presión, la acidez, por ejemplo, en tierra. Cambiale, por favor. No, vuelve adelante. Entonces, a grandes rasgos, para simplificar, vamos a tener que la gran diferencia entre C3 y C4 es, por ejemplo, el porcentaje de proteína bruta en materia seca. En la C3 vamos a tener un porcentaje de proteína bruta de 11,7% y en la C4 de un 9,2%. La digestibilidad también va a ser mayor en C3, 67%, en cuanto que en la C4 la digestibilidad va a estar reducida y va a tener el 54%. Las C3 van a tener menor contenido de lignina, lo que va a aumentar su digestibilidad por la relación de equilibrio entre celulosa y lignina. Y la C4, al tener mayor contenido de lignina, va a disminuir la digestibilidad. En cuanto al crecimiento,
Las C3 van a ser plantas de maduración lenta, lo que va a aumentar su valor nutritivo. A diferencia de la C4, en donde su crecimiento va a ser mucho más rápido, y esto disminuye el valor nutritivo en relación a la C3. También la C3 es más tolerante a bajas temperaturas, la C4 es más tolerante a las altas temperaturas, y la C3 presenta menos estrés hídrico, a diferencia de la C4 que va a presentar mayor. Y también otra diferencia es la temperatura. La C3 crece alrededor de los 15 a 20 grados centígrados, alcanza su mayor o su óptimo desarrollo, temperatura óptima. En el caso de la C4, la temperatura óptima va a ser de 30 a 47 grados centígrados. Ponele la última, por favor, Adri. Bien. En cuanto al consumo voluntario, tenemos principalmente el consumo va a ser afectado por el valor nutricional y además va a estar afectado por otros factores. No van a tener relación con el valor nutricional, pero sí con la estructura de la pastura relacionada con la densidad que tenga. Va a también estar relacionado con la accesibilidad para el animal, disponibilidad de esa pastura. Por ejemplo, si vamos a tener una pastura entre matas muy densas, unas especies que estén muy verdes, el animal no va a tener accesibilidad o va a preferir no comerlas. En otros casos, por ejemplo, pasturas que estén cerca de elementos de desecho, como puede ser el excremento, el animal va a evitar comer esas pasturas al lado de esos desechos. Existen muchos factores que van a influir en el consumo de la pastura, y no necesariamente van a tener que ver con el valor nutricional. Pero si uno cosecha un forraje y lo da al animal en condiciones de confinamiento, en ese caso sí va a estar muy relacionado al valor nutricional. Pero cuando la pastura está en pie y el animal está libre, digamos así, es verdaderamente voluntario, hay muchos factores que van a relacionar. Bien, hasta ahí estamos y gracias por la atención. Déjalo compartido todavía, por si hay preguntas. Bueno, lo sacaron. Preguntas de la... ¿Por qué la pastura? A ver, ahí. Hay una pregunta de Rodrigo Mazaro que dice, ¿por qué la pastura C4 madura antes que la C3? Para los dos grupos que presentaron, ¿quién le puede contestar? No solo lo que presentaron, sino los integrantes también. Bien. En el tema de la C4, la verdad, ciencia cierta, le soy sincero, no sé, pero deduzco que es por la cantidad de carbono que puede fijar y en base a la energía lumínica. ¿Cantidad de qué? No se te escuchó. ¿Podés repetir? Bien. Yo creo que es en base a la cantidad de dióxido de carbono que puede fijar, a la fijación del carbono, a la energía lumínica y al estado, digamos, de, ¿cómo podemos al estado donde se encuentre la planta. Esto nos va a llevar a una mayor formación de carbohidratos, por el cual va a tener un crecimiento mucho más rápido. A ver si alguien redondea mejor la idea. Claro, doctor, se refiere a que las plantas tienen un crecimiento más rápido. Entonces, el crecimiento más rápido, ¿a qué te lleva? Tienen un ciclo de maduración más rápido, las C4. No sé si me escuchan. Que no esté hablando, cierre el micrófono porque se acopla.
Sí, no sé si me están escuchando porque tengo problemas con el micrófono. Sí, se te escucha, Adriana. Capaz, Nico, cerrá tu micrófono Bueno, ahora. bueno. Por favor. ¿Qué piensan ustedes que pasa cuando madura más rápido? Obviamente esto está relacionado a la temperatura óptima para la C3 y la C4. La C4 madura más rápido en verano, obviamente. Crecen, pasan de estado fenológico más rápido que la C3, que crecen en meses más templados y están en lugares más templados, que hace menos calor. Disculpe, doctor, que me pregunta. ¿Cómo? Y mi compañera, ese que quiere hablar. Sí, doctor, lo que había leído era que debido a eso, a la temperatura y la humedad, en este caso, en rasgos generales, va a retrasar el estadio vegetativo. O sea, lo va a hacer durar más tiempo, por eso es que la C3, como necesita un ambiente de humedad, además de temperatura baja, se retrasa, y las C4, el estado de ellas son temperaturas altas. Las temperaturas son las que van a determinar la mayor o menor velocidad del crecimiento, de la madurez. Eso había leído en el McDonald's, algo por el estilo. Sí, está bien. Ahora, fíjense que la curva de producción de pasto no se puede generalizar para todas las gramíneas. Por ejemplo, las C4 van a tener un crecimiento mucho más rápido hacia al final de la primavera y todo el verano, y ya el otoño, las especies que, no todas las especies florecen, pero las especies que florecen y fructifican ya se van a encontrar en ese estado. En cambio, las templadas van a tener una explosión de crecimiento en primavera, se aplacan un poco en el verano y nuevamente tienen otro incremento de crecimiento en el otoño, pero el principal es la primavera. Por eso es que muchas recomendaciones de manejo del ganado no se pueden hacer las mismas cosas en la zona templada que en la zona tropical, porque cuando en la zona templada están teniendo mucho pasto, recién nosotros estamos empezando a producir pasto porque necesitamos mayores temperaturas para las especies C4. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, lo que me llama un poco la atención es que en la consigna estaba que hablen también de la diferencia en consumo, y han hecho muy tímida su presentación en consumo, han enumerado los factores que pueden afectar el consumo, pero si yo tengo una C3 y una C4, ¿cuál consume más y por qué? Al mismo estadio fenológico. Doctor, la C3 sería la que se consume más porque sería más palatable para el bovino, para el ganado. No confundir palatabilidad con consumo, ¿eh? Palatabilidad es un atributo. Hay eco ahí. No sé si... sí, es uno de los atributos, no es lo más importante, porque si yo tengo una pastura monofítica, el animal no tiene otra que termina comiendo. Cuando tiene para elección la palatabilidad es importante. Doctor. Y a veces la palatabilidad, termino la idea, y a veces la palatabilidad se transforma en un problema para la pastura. Yo tengo dos especies, una palatable y otra poco palatable, en el mismo potrero, y yo manejo, por ejemplo, con un pastoreo continuo, el animal, ¿cuál va a comer? ¿Cuál de las dos especies? ¿La poco palatable o la más palatable? Y en ese caso, ¿qué le va a pasar a la más palatable? Va a desaparecer antes, va a tener menos persistencia. Esto lo pueden ver en potreros acá en el norte, es muy fácil. Potreros que tienen pasto horqueta
y dicantio. Llega un punto que si uno lo sobrepastorea, el pasto orquesta queda, que es menos palatable, y encima tiene rizomas, y termina cubriendo toda el área el pasto orquesta en detrimento del dicantio. Es decir, que el tema de no sobrevaloren el tema de la palatabilidad. Sí tengan muy en cuenta esa diapositiva que mostraron de Minson, de la preferencia dentro de la misma especie, tallo versus hoja, material muerto versus material verde, contaminación por bosta o no contaminación, eso también influye. Van a ver ustedes manchones de pasto que están más crecidos y menos utilizados porque justamente ahí abajo seguramente hay una bosta que no la están viendo ustedes, pero el animal la detectó. Es decir, ese tipo de conducta es importante en la selección. Pero yo quiero que me contesten el porqué de diferencia de consumo entre C3, C4 y eventualmente leguminosa. No le puse, pero también gramínea versus leguminosa hay diferencia en consumo voluntario. Ustedes mismos estuvieron describiendo la histología. Es un material más fibroso por los haces vasculares, por menor cantidad de mesófilo, mayor resistencia para arrancar, para masticar y disminuir los tamaños partículas. Ese fenómeno se llama conminución, que es cuando se disminuyen los tamaños de partículas, es decir, la desaparición de la materia seca del rumen por pasaje va a ser mejor en las templadas que en las tropicales. Y recuerden que siempre el animal va a estar tratando de elegir las hojas. Doctor. Cada hoja de los dos van a tener ahí una gran parte de la explicación. Algo que me olvidé de decir, por el alto contenido de lignina, o la alta proporción de lignina que van a presentar la gramínea C4, va a presentar más resistencia, digamos, a la tracción en cuanto al tallo, digamos, del animal. Hubo intentos de tratar de explicar el consumo voluntario de distintas especies midiendo la resistencia al corte, la resistencia a la tracción, es decir, usando aparatos de ingeniería para ver, para estudiar materiales, digamos, porque justamente estamos hablando de materiales que deben ser disminuidos de partículas y deben ser arrancados de la planta con facilidad. Hay una cosa que quiero aclarar. El último grupo habló literalmente alguien, creo que el último que habló, dijo, tiene menos fibra en la pared, refiriéndose a la C3. No es eso, es la diferencia en cantidad de tejidos. Sería, mi compañero se refería a... Sí. No, ahí se refería que tenía menor cantidad de lignina, la C3. Sí, será que quiero... No tomen la actitud defensiva, le estoy tratando de explicar para que les quede un poco más claro de las presentaciones. Repito, no es que tiene más fibra en la pared, sino que el tipo de tejido, el tejido vascular, por ejemplo, tiene esas células del tejido vascular, tiene una pared celular mucho más gruesa. ¿Sí? Si uno va al mesófilo, la pared celular es mucho más fina. Y como tiene más tejido vascular, le estoy dando ejemplo con dos tejidos simplemente. Como tiene mucho más tejido vascular, la C4 que la C3, y viceversa con el mesófilo, ahí tienen la explicación de por qué hay más pared celular en una que en otra. Pero es por las diferencias de tejido, de
calidad de tejido que tienen, ¿sí? Profe, Ahí le quiero decir que, o sea, a medida que crecen las plantas, o sea, la C4 tenemos entendido que va a tener un crecimiento o una maduración más rápida. Por lo tanto, va a perder más rápido o va a perder a diferencia, va a perder más a diferencia de la C3 el contenido celular y la pared se va a terminar engrosando más. Sí, pero si vos vas a igual estadio vegetativo, la C3 va a tener más tejido digestible que la C4. A una igualdad de estadio vegetativo. Por la diferencia de proporción de los componentes de pared. ¿Cómo? No te escuché. Por la diferencia de proporción, digamos, de los componentes de la pared. No se entiende. No sé si está mal tu micrófono o... No, que si le digo que, o sea, la digestibilidad va a estar ahí, dada por el equilibrio entre los componentes de la pared celular. Miren, En el caso de la C3, ahí ustedes tenían material y los primeros grupos también hablaron de tejidos más digestibles y menos digestibles. Ahí está la explicación, ¿sí?, de la diferencia entre la C3 y la C4. Si yo le estoy diciendo que hay tejidos más digestibles que a su vez tienen menor cantidad de pared celular, las células en sí, que otros tejidos que están con mayor espesor de pared celular, ¿sí? Ahí tienen la explicación en diferencias de digestibilidad. Incluso si vuelven a mirar el material que bajaron de internet, van a ver que hay una especie de ranking, donde dice de más digestible a menos digestible, de acuerdo al tejido. Y cuando miran la distribución de tejido en los cortes de hojas, de las hojas de las plantas, van a ver que justamente que tiene menor digestibilidad porque tiene más tejido de menor digestibilidad. Y también da la casualidad, no la casualidad, sino la coincidencia de que al tener ese tejido que tiene menor pared celular va a tener mayor contenido celular y por lo tanto va a tener más proteína, ¿sí? Y eso lo tienen que comparar siempre a igual estadio vegetativo. Si yo comparo una C4 en brote tierno con una C3 semillada, le va a ganar la C4. ¿Sí? Siempre hay que hacer la comparación a igual estadio vegetativo. Acuérdense entonces de mirar esas, de fijar un poco esos tejidos, los tejidos vasculares, versus lo que es el mesófilo. Hay otra cosa que dijeron. ¿Cómo? No se entendió. No, sigue hablando, era una interferencia. Hay otro punto que dijeron que van a tener que cerrar el micrófono, si no se acopla. Hablaron de diarrea, no me quedó claro, la diarrea se producía cuando había brotes jóvenes de qué tipo de pastura. Eso para mí no me quedó claro si en los dos casos estamos hablando de C3 y C4 o en algunos. No me quedó claro porque no tenía un título, digamos, para saber de qué estaban hablando. Hay un grupo que menciona diarrea, ¿sí? Sí, nosotras mencionamos que al principio de la estación de crecimiento, particularmente en las C3, hay un elevado contenido de agua y mucha proteína. Y eso a los rumiantes le podría llegar a causar diarrea. Bueno, ahí cabe una aclaración. En la C4 también se produce ese problema. Y son las famosas purgas de primavera que dice la gente, que pasa de consumir, sobre todo cuando recién cambian de potrero o le largan un potrero que se quemó, por ejemplo, y están comiendo los brotes. Ese material está desbalanceado, tiene mucha agua, mucho nitrógeno no proteico y muy poca energía y fibra. Entonces pasan de consumir una dieta más seca, llamémosle, de material más maduro, a consumir este otro material
y ahí pueden tener ese tema de diarrea. En el caso de las templadas se le complica más todavía, porque acuérdense cuando digo magnesio, esas eran condiciones que predisponían a que en el rumen se produzca una disminución de la absorción de magnesio por aumento del pH, etcétera, etcétera. Si revisan ahí, alto contenido de potasio también, y muy poca materia seca. Y eso en especies templadas son muchas de ellas tetanigénicas en ese estadio. Así que pueden producir problemas mayores todavía que la diarrea. Por ejemplo, volviendo a la C4, en esta situación que estamos con una seca y muchos campos de pajonales se quemaron, cuando tenemos el rebrote de esas pajas, tienen esas características muy aguachentas y nos agarra con animales muy baja en condición corporal, muy desnutridos, sobre todo por el desbalance que hay, sobre todo en vacas que están paridas o que están preñadas grandes, y esas vacas incluso hasta pueden tener problemas serios por que le aceleran la pérdida de nutrientes esa diarrea, y esa vaca ya está muy desnutrida, viene con una condición muy flaca, y ahí puede haber problemas de caída de animales también. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es dejar que el rebrote supere por lo menos los 10-15 centímetros antes de largar los animales a esa parte verde, para evitar esos problemas, sobre todo si el animal está débil. Es una aplicación práctica de todo esto que estamos hablando. Hay una pregunta ahí, si el pasto ruso, sí, ese es el sorgo Alepo, cuando rebrota, y cualquier sorgo tiene, el que más seleccionado está para que no tenga es el sorgo forrajero, pero el sorgo granífero tiene más que el forrajero, y rebrote muy tierno tienen problemas de ácido cianhídrico, y por supuesto eso le va a producir la muerte. También hay problemas de nitritos y nitratos en ese tipo de rebrote muy tierno. Y sí, cualquier cambio brusco de alimentación, como eso que se produce naturalmente con estas situaciones, y pónganse sobre un campo quemado, al otro día le cae una lluvia, empieza a rebrotar, y bueno, hay que esperar que tenga cierta altura el rebrote, para que no esté tan aguachento, y que tampoco el animal camine tanto para poder conseguir, porque el rebrote es muy raro, muy separado, con baja densidad, como ustedes dijeron en la pastura, entonces el tamaño del bocado es pequeño, y tienen que caminar mucho para conseguir un poco más de material, y a veces no llegan ni siquiera a compensar el gasto energético del pastoreo en sí. Este tema de salida de la seca, en Corrientes hay un dicho muy popular que es chaque octubre, dice cuidado con octubre, para los que no saben qué quiere decir chaque, donde el ganadero le tiene miedo a ese mes porque justamente viene el rebrote, y si salió del invierno con vacas muy flacas, puede haber pérdida de animales. Doctor. Sí. Por eso, en la conclusión, bueno, sería que acá en el consumo voluntario habría que evitar el sobrepastoreo, porque ellos, si tienen que elegir, van a terminar con algunas especies. No, seguro, sobrepastoreo ya es todo un tema. Cerrar tu micrófono, por favor. El manejo de la pastura es todo un tema aparte. Nosotros acá estamos viendo desde un ángulo simplemente, estamos viendo desde el ángulo de la nutrición.
viendo al pasto siempre como alimento. Después hay un montón de cosas a considerar, en el sistema de pastoreo, carga animal, etcétera, etcétera, donde no entra en esta materia, pero lo van a ver allá por Sosteña seguramente. Lamentablemente no se puede dar todo y esa parte va a Sosteña, ¿no? Pero por lo menos tener en claro qué pasa nutricionalmente con esos pastos. Eso es lo que más nos interesa en esta materia. ¿Alguna cosa más? ¿Alguno de la cátedra que quiera agregar algo o que necesita hacer algún anuncio? Estamos... Doctor, Sí. una última preguntita. ¿Tiene Sí. algo que ver en el consumo voluntario la forma en que almacenan ¿cómo es? El que uno lo almacenan como almidón y el otro como azúcar? Tiene algo que ver, pero más desde el punto de vista... Cerrá tu micrófono, por favor. Más desde el punto de vista de la nutrición. ¿Por qué? Fíjense que en muchas especies templadas, sobre todo que almacena como azúcares la energía que van captando en la fotosíntesis, incluso se habla de horario de pastoreo, es decir, si uno toma muestras de pasto y dosa los azúcares solubles en C3, va a tener más azúcar a la tarde que a la mañana. ¿Sí? Porque simplemente van a tener mayor cantidad de horas de fotosíntesis. Entonces van a tener, en la C3 acuérdense que tienen bastante proteína, y entonces la presencia de esos azúcares es muy positivo porque lo usan conjuntamente con el nitrógeno no proteico que pueden tener esos pastos que son bastante tiernos en sus primeros estadios. Tiene más que ver con el funcionamiento ruminal y en la utilización de los nutrientes. No tengo claro de que influya mucho en consumo. Son cosas difíciles de medir, pues yo tendría que tener forma de medir en distintas horas, en distintos momentos, digamos, porque los azúcares solubles no están estables durante todo el día, aumentan hacia la tarde. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó algún anuncio sin hacer? El martes seguro vamos a arrancar antes con el KISS como venimos haciendo. Sí, salvo que haya un estrés térmico, llamémosle, en el sistema eléctrico, y Sí, claro. en ese caso tendremos que ponerlo al final, pero si todo está bien, yo creo que como hoy, por ejemplo, creo que la gran mayoría pudo acceder. Sí. Lo vemos ese día y estamos comunicados por cualquier cosa. Pero quédese tranquilo que van a tener el quiz el martes. Claro, en principio